Hola, ¿qué tal? Hoy estamos trabajando con el diseño de cuadro grecolatino, específicamente con el tema de análisis de varianza. Y para hacer esto vamos a trabajar con un ejercicio, el cual dice lo siguiente. Se lleva a cabo un experimento en el que interesa determinar si existe diferencia significativa en las millas recorridas por galón para 4 diferentes marcas de gasolina que están definidas estas marcas como A, B, C y D. Y para este experimento se consideran 4 posibles tipos de carreteras que están definidas cada una como alfa, beta, gamma y delta. Además, se consideran como fuentes adicionales de variabilidad o factores de bloqueo el tipo de vehículo que se está utilizando y el conductor. Para realizar este diseño se utiliza un arreglo de cuadrado grecolatino que se muestra a continuación. Lo primero que vamos a hacer es estimar las componentes del modelo, realizar el análisis de varianza y realizar las comparaciones de medias que sean necesarias. El diseño que se realizó fue este, en el que como ves, está los vehículos, los tipos de vehículo y los diferentes conductores están manejando como fuentes adicionales de variación. Y los factores principales en este caso son las letras latinas, las letras grecolatinas, que están definidos respectivamente como marcas de gasolina y tipos de carretera. Como ves, el diseño está realizado de tal forma que todas las parejas de letras griegas y latinas son diferentes, no hay una sola que se repita. Y bueno, está en cada casilla indicada letra griega, letra latina y la observación recopilada. Las componentes del modelo ya se estimaron en un ejemplo anterior, así que nos vamos a enfocar al análisis de varianza. Bueno, en este caso lo primero que tendríamos que hacer sería identificar la variable de respuesta, que será el rendimiento de la gasolina. El factor principal de letras latinas serían las marcas de gasolina. El factor principal de letras griegas serían los tipos de carretera. Los bloques de renglón son los vehículos, los bloques de columna son los conductores. Y este diseño es de tamaño 4x4. Una vez identificadas todas las características de nuestro experimento, pues hay que empezar por procesar los datos recopilados. En este caso, en la tabla original de datos, vamos a calcular totales y promedio de renglón y totales y promedio de columna, además de que podemos calcular el total global y el promedio global. Acuérdate que los totales de renglón, bueno, pues hay que ir sumando todas las observaciones de renglón y los promedios sería dividir el total de cada renglón entre el número de observaciones por renglón. Para las columnas lo mismo, hay que sumar todas las observaciones de cada columna para el total y el promedio sería dividir total entre el número de observaciones por columna. En el caso del promedio global, acuérdate que hay que dividir el total global de las observaciones entre el número total de datos que tenemos. También hay que calcular totales y promedios de letras latinas y también totales y promedios de letras griegas. En estos casos, lo que vamos a hacer para calcular los totales, por ejemplo, en el caso de la letra A, pues hay que venir a la tabla original e identificar todas las casillas en las que tengamos la letra A y sumarlas. En la letra B lo mismo, la letra C, etc. Y en el caso de las griegas, pues lo mismo. Identificar todas las casillas en las que esté la letra alfa, por ejemplo. Una vez identificadas hay que sumarlas. Los promedios, pues hay que calcular, dividir los totales entre el número de observaciones de cada letra. Bueno, una vez calculados totales y promedios, podemos empezar nuestro procedimiento de prueba. Las hipótesis que vamos a probar para las letras griegas, latinas, renglones, columnas, están aquí definidas. En el caso de las letras latinas, decimos que los efectos de los tratamientos de letra latina son iguales a 0 y como alternativa al menos un efecto es diferente de 0. Y establecemos lo mismo para letras griegas, renglones y columnas. El nivel de significancia que vamos a manejar es un 5% y el estadístico de prueba que trabajaríamos sería un valor F
tanto para letras latinas, letras griegas, renglones y columnas. Para poder empezar a trabajar con el cálculo del estadístico de prueba, pues vamos a empezar por obtener las sumas de cuadrados de letras latinas. Acuérdate que en este caso sería la sumatoria de los totales de letra latina al cuadrado entre el número de observaciones de letras latinas por tratamiento. En este caso tenemos los totales de cada letra, hay que sumar cada uno de ellos al cuadrado y dividirlo entre 4 observaciones, que es lo que hay dentro de cada letra. A eso le voy a restar el factor de corrección, que serían 256 al cuadrado. Este es el total global entre el número total de observaciones. Esto nos va a dar como resultado 115. Así voy a continuar para el caso de las sumas de cuadrados de letras griegas. Serían los totales de cada letra griega al cuadrado entre el número de observaciones el número de observaciones dentro de cada tratamiento de letra griega menos el factor de corrección. Aquí están mis totales, 61, 68, 62, etcétera. Todo eso dividido, cada uno de ellos al cuadrado y divididos entre 4 menos el factor de corrección. Esto me da 7.5. Una vez que ya hemos calculado las sumas de cuadrados de las letras griegas, hay que calcular la suma de cuadrados de los renglones. Para esto, de nuestra tabla original, vamos a tomar en cuenta los totales por renglón. Cada uno de ellos lo vamos a considerar al cuadrado y la suma de estos lo vamos a dividir entre 4, menos el factor de corrección. Esto me da 16.5. También tengo que calcular las sumas de cuadrados de columnas, que serían los totales de cada columna al cuadrado divididos entre el número de observaciones por columna menos el factor de corrección. Esto me da en total 6.5. Una vez que ya tenemos todas las sumas de cuadrados de nuestros factores controlables, hay que calcular la suma de cuadrados del total. Para esto, acuérdate que es la sumatoria de todas y cada una de las observaciones de nuestros datos originales, en este caso 19 más 16 más 16, etcétera, cada una de ellas al cuadrado menos el factor de corrección. Esto me va a dar 148. Una vez que ya tengo la suma de cuadrados del total, hay que calcular la suma de cuadrados del error. Este sería por diferencia, suma de cuadrados de total menos suma de cuadrados de letras latinas, de letras griegas, de renglones, de columnas. Como resultado me da 6. Una vez que ya tenemos todas estas sumas de cuadrados, acuérdate que hay que acomodarlas en nuestra tabla de análisis de varianza. Y ya aquí directamente podemos empezar a calcular los grados de libertad de cada una de las fuentes de variación. En el caso de letras latinas, griegas, renglones y columnas, los grados de libertad son P-1 en todos los casos. Para el error, los grados de libertad son P-3 por P-1. Y para el total serían P al cuadrado menos 1. Acuérdate que los grados de libertad del error los podemos calcular también por diferencia. Esto sería 15 menos los grados de libertad de letras latinas, letras griegas, renglones y columnas. Bueno, una vez que ya están los grados de libertad, hay que calcular los cuadrados medios. Para eso, lo único que tendríamos que hacer sería dividir las sumas de cuadrados entre los grados de libertad. Y eso nos va a dar los cuadrados medios de cada una de las fuentes de variación. Letras latinas sería 111 entre 3, 37.17, 7.53, 16.5 entre 3, 6.5 entre 3 y 6 entre 3. Una vez que ya tengo mis cuadrados medios, entonces ahora hay que calcular el estadístico de prueba. Para encontrar este estadístico de prueba, lo que voy a hacer es dividir cada cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. 37.17 entre 2, 2.43 entre 2, 5.5 entre 2, 2.17 entre 2, etc. Aquí están mis valores F y los valores críticos
pues vamos a calcularlos considerando el nivel de significancia alfa que hayamos definido, que en este caso es un 5%, y los grados de libertad podemos representarlos de forma general como P-1, fíjate, son los grados de libertad de las letras latinas, letras griegas, renglones y columnas. Y estos serían los grados de libertad del error, P-3 por P-1. Entonces, para este caso, mis grados de libertad serían, mi valor crítico sería al 5%, con grados de libertad 3 de cada fuente controlable y 3 del error. Ese valor F es 9.27, que lo que hacemos es comparar cada estadístico de prueba contra cada valor crítico, 18 contra 9, 1.21 contra 9, 2.75 contra 9, 1.08 contra 9, y como puedes ver, el único que aquí mi regla de decisión, acuérdate que es rechazar la hipótesis nula si el valor de prueba es mayor que el valor crítico. En este caso, el único mayor que el valor crítico, pues es el valor de prueba para las letras latinas. Por lo tanto, podemos decir que se rechaza la hipótesis nula. Como ves, aquí ya en la distribución F están ubicados todos nuestros estadísticos de prueba. Para la letra latina cae en zona de rechazo. En el caso de las letras griegas, los renglones, las columnas, todos ellos, los valores de prueba, caen dentro de la zona de no rechazo. Por lo tanto, entonces, la hipótesis que se rechazó es para las letras latinas, es decir, los tipos de gasolina. En el caso de las letras griegas no se rechazó la hipótesis nula, son los tipos de terreno. En los renglones, que son los vehículos, tampoco se rechazó, y tampoco se rechazó la hipótesis nula para las columnas, que son los operadores. Por lo tanto, entonces, con un 95% de confianza podemos afirmar que las marcas de gasolina, pues por lo menos un par de marcas sí afectan el rendimiento de los autos medidos en millas por galón. En cambio, para los tipos de terreno, los vehículos, los operadores, podemos decir que ningún tipo de terreno, ningún vehículo, ningún operador afecta de manera significativa el rendimiento en millas recorridas por galón de gasolina. Entonces, una vez que ya hemos realizado el análisis de varianza, tenemos nada más una hipótesis que se rechazó, la de las letras latinas. Recuerda que siempre que rechazamos una hipótesis nula, pues en este caso lo que sigue es realizar comparaciones de parejas de medias para detectar cuál es el tratamiento que está afectando de forma significativa a nuestra variable. En este caso, el siguiente tema sería realizar comparaciones de parejas de medias para las letras latinas. Para letras griegas, renglones, columnas, no es necesario realizar comparaciones de parejas de medias, puesto que la hipótesis nula no se rechazó. Y el método que vamos a utilizar para realizar estas comparaciones de parejas de medias, en este caso, es el método de Tukey. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en comparaciones de parejas de medias.